se non tes lectura para estas vacacións, presta atención á recomendación literaria desta semana. Hola, bos días, chamome Noa e vou presentar o meu libro favorito, Isadora Moon. Trata sobre unha fada vampiro que fai cousas máxicas coa súa familia e noutras ocasións coa súa prima Mirabella. A escritora, ilustradora e creadora de Isadora Moon é Harriet Mungaster. Isadora Moon trata sobre unha fada vampiro que fai cousas. Este é o meu libro favorito. Isadora Moon é a boda máxica, que trata sobre que vai a unha boda máxica de fadas, pero a súa prima Mirabella, que sempre fai trastadas, convertínos en pequenos para xogar na tarta, e despois as castigaron. Tamén gústame moito porque aprendes a amistade, a aprender cousas de ti mesma, e finalmente recomendo este libro porque para min gústame moito e ao final ten manualidades para os que lle gustan as manualidades. O que máis me gusta é cando fain as trastadas e eso. E tamén moitos as manualidades. E chegou a hora dos consellos de saúde do xornal escolar. Esta semana, a Escola de Familias vai nos falar das infeccións respiratorias, algo moi común nesta época de tanto frío. Hola queridos papis, estoy aquí con el doctor Villanueva porque queremos hablar de todas las infecciones respiratorias que tenemos en esta época. Ya sabéis que los virus en el otoño e invierno proliferan muchísimo, pero después de esa burbuja en la que estuvieron los niños con la mascarilla, la distancia social y todas las medidas higiénicas que se tomaron, pues al quitar todo eso, pues los virus campan a sus anchas y tenemos una serie de virus rondando por ahí que han aumentado las urgencias hospitalarias un 40%. Y entonces, bueno, pues quiero hablar con el doctor Villanueva pues de esto, de las urgencias pediátricas que tenemos, de la cantidad de virus que estamos viendo y de las enfermedades que conllevan estos virus. Como, pues vamos a hablar un poco de la situación actual, por ejemplo, de la gripe. ¿Cómo estamos en estos momentos? Buenos días. Bueno, pues sí, decir realmente que la situación pues es un poquito, no digamos preocupante, pero hay un cierto aumento masivo de asistencia a la asistencia primaria, a los hospitales, un poquito ya de colapso, y hay un poquito entre todos concienciarnos de cómo vamos a hacer durante las próximas semanas, porque se prevé que el pico todavía de las infecciones de estos cuadros víricos que estamos hablando todavía no se ha alcanzado, y entonces debemos de hacer las cosas lo mejor posible para no colapsar el sistema. Bueno, pues decir que la gripe pues ahora tampoco está en una ola, digamos, en este momento, pero realmente hay muchos niños, más que en otros años, afectados pues por este virus, porque estaban desprotegidos, la vacunación pues llegó un poquito tarde, y entonces pues hay una población infantil vulnerable que realmente estamos viendo que la están pillando y la están transmitiendo también a adultos, y con lo cual pues decir que es un tema que nos preocupa un poquito. También vemos mucha gripe A ahora. Cierto, exactamente. La mayoría de los niños y sí, adultos afectados pues son por el virus de la gripe A, pues que bueno, tampoco los padres deben de alarmarse en exceso, simplemente hacer un tratamiento pues como le consideramos sintomático, vigilar complicaciones que luego comentaremos, y simplemente pues acudir cuando vean al niño realmente afectado. Y con respecto a la bronquiolitis, ¿cómo está la situación actual? Porque es un tema muy preocupante ese. Bueno, pues por eso mismo decir que coincide con el virus respiratorio sincitial, que es el causante de la bronquiolitis, que causa epidemias todos los años, pero este año también parece ser que se ha adelantado un par de semanitas y está pues, también pues, afectando a bastantes niños, afecta sobre todo a niños por debajo de los 2 añitos, son los más vulnerables, y sobre todo los menores de 6 meses son los que nos preocupan, porque son los que son candidatos a poder tener que ir a un hospital, incluso ingresar en una unidad de cuidados intensivos, aquellos que se complican, que hay un porcentaje en torno a un 10% que puede tener alguna complicación, con lo cual al ser niños muy pequeños debemos de luego hacer las recomendaciones adecuadas para protegerlos en la medida de lo posible y minimizar un poquito esta ola que se prevé que todavía será dentro de 2 o 3 semanas. Por eso existe una cierta preocupación, porque todavía no estamos en el pico alto de las olas de estas infecciones que estamos ahora mencionando. Sí, ¿y tú qué consejos le darías a los padres con respecto a todas estas infecciones respiratorias que estamos viendo?
Bueno, por lo más importante, Olga, yo creo que mirando un poquito hacia atrás sabemos todos que quizás fue un error el hecho de quitar las mascarillas de espacios cerrados. Si hubiera una previsión un poquito con antelación, viendo en otros países cómo estaban afectando estos virus, que incluso alguno provocó algunas infecciones ya en verano, cosa pues que es inaudita porque los virus buscan en el espacio sobre todo climas fríos y todavía no estábamos en esa situación y nos ha pillado un poquito, yo creo que a destiempo, con lo cual deberíamos de volver a las mascarillas en espacios cerrados, no ir a los lugares donde haya aglomeraciones. Yo diría que aquellos padres que tengan niños en guardería y se lo puedan permitir, que los quiten de la guardería por lo menos durante las próximas semanas, que es cuando se prevé que será la incidencia más alta. Y luego, pues, lógicamente, por lavado continuo de manos, y cuando tengamos algún adulto en el domicilio en contacto con nuestros niños, que se ponga la mascarilla y que minimice pues, un poquito la probabilidad de transmitírselo al niño, porque el niño luego es un vehículo transmisor importante. Es que además yo siempre digo que un catarro en un niño mayor no tiene ningún problema, es un catarro simplemente con sus mocos, su tos y tal, pero ese catarro, si lo trasladamos a un bebé, se convierte en una bronquiolitis y se puede convertir en un ingreso hospitalario. Entonces eso es lo que quiero dejar siempre muy claro a los padres. Entonces, tener esas medidas que acaba de decir el doctor Villanueva de lavado de manos cada vez que se vaya a tocar al bebé, e incluso lavar todas las cosas que están en contacto con el bebé y que nosotros vamos a tocar. Si tiene un hermano que va a la guardería y tiene un poquito de mocos, tiene mocos, no pasa nada. Sí pasa, porque si esos mocos se los pasan, no es que le pase los mocos, que le pase el virus. Yo quiero decir además una cosa que siempre comento, que tenemos que concienciarnos de estos resfriados no son ni porque los niños anden descalzos ni porque se enfríen. Esto es un contacto directo de persona a persona, es el virus lo que se transmite. Si nosotros nos concienciamos con el COVID, que se transmitía el virus de persona a persona al toser, al estornudar, al hablar, pues tenemos que concienciarnos que estos virus también se contagian así. Tenemos que evitarlos porque lo que nos preocupa a los pediatras son los niños menores de 2 años y sobre todo los niños menores de 6 meses. Si viene algún familiar que quiera ver al bebé, que simplemente está un poco catarrado, es que no se debe de acercar al bebé. Al bebé debemos de protegerlo. Y eso es lo que nosotros intentamos concienciar un poco a la gente, de que un catarro en un niño mayor, en un adulto, pues no significa nada, es una infección banal, sin más que la incomodidad que provoca, y en un niño pequeño puede ser una enfermedad grave y de tener que ingresar en UCI. Y eso es lo único que quiero que quede claro, ¿verdad? ¿Tienes así algo más que decir? Yo quería comentar también, incidir también en el tema de la vacunación. Aquellos niños que todavía se puedan vacunar de la gripe, que acudan a vacunarse, porque también es una manera de protegerlos. Es decir, que es un arma también que tenemos y que hay que utilizar. Y luego, lógicamente, lo que tú comentabas, lo que más nos preocupa es la bronquiolitis, porque ni la gripe ni hasta ahora el COVID nos ha dado grandes problemas en la población infantil, pero la bronquiolitis sigue por otros años, se sabe que puede dar complicaciones porque afecta a los más pequeños, con lo cual debemos de vigilar síntomas de dificultad respiratoria y no así acudir al primer proceso de que notemos tos, moco, etcétera. Pero si hay dificultad respiratoria, entonces sí que debemos de acudir al médico, al pediatra, para que valore en qué situación se encuentra clínicamente, porque hablamos de niños pequeños y más vulnerables, sí, sobre y un todo virus más agresivo. Nos tenemos que preocupar mucho, y sobre todo se lo digo a los papás, en los niños que sean menores de 6 meses, que dejen de comer, que los vean un poco apagaditos, que noten que no son los niños vivos y que están como siempre. Entonces esos niños sí que a la primera duda que acudan al pediatra, que los valore, porque estamos en época de bronquiolitis y la verdad que nos preocupa dado esta hora de virus que tenemos. Yo creo que es todo, más o menos. Yo creo que tengan muchas medidas higiénicas para intentar a los bebés que no se contagien. Y nada más. Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Nos voltamos dentro duns días para celebrar xuntos que acaba o primeiro trimestre do curso. Se queredes, podedes enviarnos as actividades que fagades no voso cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.